Sean muy bienvenidos, esto es Crónica desde la UCI para la UCI, un espacio donde cada caso, cada decisión y cada madrugada dejan algo que vale la pena pensar. Porque en este trabajo no se trata solo de sobrevivir al turno, sino de entender cuál es el porqué detrás de cada monitor encendido, de cada indicación y de cada silencio en la sala. Hoy vamos a hablar de una escena que todos conocemos. Son las 3 de la mañana, está todo tranquilo, hasta que miras el balance de tu paciente y ves que orinó 20 ml en la última hora. Ahí mismo se activa el reflejo automático. Decimos oliguria, por ende esto asumimos que es igual a falta de volumen y ahí va la indicación casi por inercia. Pásale 500 de Ringer o algo similar. A veces nos deja tranquilos ver que orina un poco más. Pero ojo, porque si repetimos esto sin pensar, a las 48 horas tenemos un paciente con 10 litros de balance positivo, hinchado hasta las orejas y con el riñón igual o peor que al principio. Entonces, la idea de hoy es revisar ese reflejo y ver qué nos dice la evidencia actual para manejar esto mejor y sin caer en la trampa visceral de administrar volumen. Basaremos nuestra discusión en 3 pilares bibliográficos: la revisión fisiopatológica de Klein, publicada en el Journal of Nephrology, año 2018, el algoritmo de manejo de Osterman y Chuan en Intensive Care Medicine, año 2022, y la actualización sobre la terapia diurética de la doctora Osterman en su editorial del Intensive Care Medicine, año 2024. Uno de los conceptos a desarrollar es que la oliguria no siempre significa falla renal. Muchas veces es una respuesta fisiológica normal e incluso correcta. Es lo que los autores clásicos llaman éxito renal. Entonces, partamos hablando por lo básico, derribando mitos con números. Todos conocemos de memoria prácticamente la definición de las guías KDIGO del año 2012 para la injuria renal aguda. Y es curioso porque aunque han pasado más de 10 años y han salido guías KDIGO en el 2024 para la enfermedad renal crónica o nefritis por IgA, la definición estándar de AKI, por sus siglas en inglés, y el criterio de oliguria no han cambiado oficialmente desde el 2012. Sigue siendo el dogma vigente un gasto urinario menor a 0,5 ml por kilo hora durante al menos 6 horas. ¿Pero alguna vez se han detenido a pensar de dónde sale este número? ¿Por qué es 0,5 y no 0,2 o 0,1 o 1? Y el fundamento es doble, tanto matemático y fisiológico. Como recuerda Osterman, un riñón puede concentrar la orina hasta alrededor de 1200 milimoles por kilo de agua. Esto en una dieta occidental de un adulto que aproximadamente produce 600 milimoles diarios de carga de solutos, urea, electrolitos y otros desechos nitrogenados. Si se divide esta carga de 600 milimoles por la capacidad de concentración máxima de 1200 milimoles kilo, el resultado es de 0,5 kilos de agua equivalente a unos 0,5 litros. Ese es el volumen mínimo de diuresis obligada necesaria para eliminar la carga diaria de solutos. Es decir, necesitamos mínimo 500 ml al día para barrer esa carga de solutos. Menos que eso significa retener toxinas. Es un límite físico, no es un capricho al azar. Y ojo, el paciente crítico hipercatabólico produce más basura metabólica, por lo que su requerimiento mínimo para no hacer ozoemia suele ser mayor, exigiendo más volumen urinario. Pero aquí viene la primera trampa clínica gigante, que es la obesidad. En Chile y gran parte del mundo, la obesidad es una epidemia. Si tenemos un paciente de 120 kilos y calculamos el 0,5 ml por kilo, usando su peso real, te va a exigir que tenga una diuresis de 60 ml hora para considerarlo sano. Pero si ese paciente orina 45 ml hora, que es más que suficiente para eliminar sus solutos, vas a pensar erróneamente que está en falla renal. Klein y Osterman nos enfatizan que para el cálculo de la oliguria debemos usar el peso corporal ideal y no el peso real, porque el tejido adiposo no es metabólicamente activo de la misma forma que lo es el músculo, y por ende no requiere ese nivel de lavado. Por lo tanto, usar el peso real lleva a un sobrediagnóstico masivo de AKI y, lo que es peor, a una sobrecarga de fluidos iatrogénica por intentar alcanzar una meta que es irreal. Ahora, miremos el pronóstico. ¿Toda oliguria necesariamente es mala?
Bueno, el estudio de Prowler, publicado en Critical Care, año 2011, y citado por Klein, analizó miles de pacientes críticos y encontraron que la oliguria es tremendamente común. Ocurre hasta en el 50% de los pacientes durante su estadía en UCI. Sin embargo, y escuchen bien, porque esto es el dato central, solo el 6.2% de estos episodios de oliguria se asociaron a una subida real de la creatinina o daño estructural posterior. Y siendo majadero, repito el dato. Claro, porque me parece importante. De cada 100 veces que vemos oliguria, en más de 90 ocasiones el riñón no está sufriendo un daño estructural progresivo en ese momento. Es un fenómeno funcional y transitorio. Entonces la pregunta cae de cajón. Si no hay daño estructural, ¿por qué diablos el riñón deja de orinar? Y aquí vale la pena desempolvar una idea brillante de Durau y Boilan hace casi 50 años, precisamente en 1976, donde ellos no hablaron de falla renal. Al contrario, lo llamaron éxito renal. Véanlo de esta manera. Tienen un paciente cursando un posoperatorio inmediato, tiene dolor, tiene náusea, tiene el estrés de la cirugía, su cuerpo está liderando una tormenta de señales como la hormona antidiurética, la ADH, además de una descarga simpática y el sistema renina-angiotensina que está activado. Entonces, ¿qué hace un riñón sano ante esta tormenta? Obedece. Ya que un riñón que funciona de forma normal va a responder a las señales de estas hormonas haciendo exactamente lo que la evolución nos enseñó. Se va a aferrar al agua y al sodio como si fueran su tesoro, ya para proteger la volemia ante la amenaza. Y el resultado clínico obviamente será una orina escasa y muy concentrada, o sea, oliguria. Pero esto no es una falla, es una respuesta fisiológica adaptativa. Es un riñón competente que está protegiendo el organismo. Si tú intentas romper esa oliguria lanzándole litros de volumen, estás peleando contra la fisiología normal de tu paciente. Estás tratando de arreglar un número en el registro, ignorando por completo lo que el cuerpo está tratando de hacer, o sea, cómo está respondiendo. De hecho, la evidencia reciente sugiere que ese umbral sagrado de los 0,5 puede ser demasiado estricto para ciertos contextos. En el estudio de Misota, publicado en el año 2017 en la revista británica de anestesia, analizaron pacientes con cirugía abdominal mayor y encontraron algo clave. La oliguria leve, esa que anda entre los 0,3 a 0,5 ml por kilo hora, no se asocia con daño renal. El verdadero predictor de peligro aparecería cuando recién la diuresis cae por debajo de 0,3 ml por kilo hora. Esto es lo que le da sustento al concepto de Osterman, lo que llama oliguria permisiva. Si tenemos un paciente estable y bien perfundido, a veces la conducta más sabia es tolerar esa diuresis baja y observar, en lugar de correr a inundarlo. Ahora dejemos la fisiología normal y entremos a la patología. Hablemos del paciente séptico porque es aquí donde más nos equivocamos. El dogma clásico equiparaba la oliguria con una hipoperfusión global. Asumíamos que al riñón le faltaba flujo de entrada, pero la revisión de Klein y Ioannidis es categórica. En la sepsis, que suele ser un estado hiperdinámico, el flujo sanguíneo renal total habitualmente está preservado o incluso aumentado. Entonces, si la perfusión renal es normal, ¿por qué cae la filtración? Y el problema radica en la hemodinamia intrarrenal, ya que existe una disociación entre la macro y la microcirculación. Esto es porque dentro del riñón séptico se genera una redistribución patológica del flujo, Sabren-Chan, que desvía la sangre lejos de la corteza, privando a los glomérulos de presión efectiva de filtrado. A esto se suma el edema intersticial provocado por la inflamación sistémica. Como el riñón es un órgano encapsulado, ese edema aumenta la presión tisular interna y termina colapsando los túbulos. En este escenario fisiopatológico, administrar un bolo de fluidos no corrige la difusión microcirculatoria, por el contrario, exacerba el edema intersticial y empeora el compromiso funcional. Y aquí quiero detenerme en el concepto más importante que ha ganado fuerza en los últimos años y que Osterman destaca en sus guías, que es la congestión venosa. Y esto es muy bonito, veámoslo de la siguiente manera. El riñón es un órgano encapsulado, como dije anteriormente. La presión de perfusión renal no es solo la PAM. La fórmula real es presión de perfusión igual a la PAM menos la presión venosa renal. En la UCI solemos ignorar el lado venoso,
Pero si tienes un paciente con falla derecha o sobrecargado de volumen, con una presión intraabdominal alta o con un PIB alto, la presión venosa central se transmite retrógradamente. Si la PVC sube 12, 18, 20 milímetros de mercurio, le está restando esa presión directamente al gradiente de perfusión. El riñón se congestiona como si se taponara desde la salida. Y el ciclo vicioso es evidente. O sea, vemos oliguria, pensamos le falta agua, pasamos volumen, sube la PVC, aumenta la congestión renal, cae más la perfusión renal, el paciente orina menos y vamos perpetuando el daño. ¿Quieren evidencia de esto? Bueno, revisemos el análisis retrospectivo del FACTRIAL, el famoso estudio de fluidos en distrés respiratorio, publicado en el New England y citado por Klein. Los investigadores miraron qué pasaba cuando los médicos daban bolos de fluidos específicamente por oliguria en pacientes que ya estaban reanimados. Y el resultado fue desolador. Los bolos no aumentaron la diuresis, no mejoraron la hemodinamia y no evitaron la falla renal. Lo único que lograron fue aumentar el balance hídrico acumulado, que sabemos que esto ya es un predictor independiente de mortalidad. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué hacemos a las 3 de la mañana con ese paciente oligúrico? Y como es de esperar, no podemos simplemente ignorarlo. Vamos entonces a desglosar el algoritmo de manejo propuesto por Osterman y Ioannidis. Pero hagámoslos con una profundidad fisiológica. No se trata de seguir una receta de cocina, se trata de entender qué estamos buscando en cada paso. Paso 1. La evaluación hemodinámica rigurosa. Aquí el objetivo no es solo ver si le falta volumen. La pregunta crítica es: ¿tiene el paciente hipovolemia intravascular efectiva que justifique el riesgo de dar fluidos? Osterman es categórica. Los fluidos solo están indicados si coexisten dos condiciones: hipovolemia evidente y signos de hipoperfusión tisular, como piel moteada o hiperlactatemia. Pero cuidado, porque aquí es donde solemos fallar. No basta con que el paciente parezca seco. Debemos demostrar que su corazón es capaz de manejar ese volumen, por lo que nos sugiere usar pruebas dinámicas como la elevación pasiva de las piernas. Si el paciente no es respondedor a volumen, darle líquido no va a mejorar el gasto cardíaco, solo va a generar edema y congestión. En este contexto, como bien dice la fisiología, el fluido se comporta como un veneno. Y un detalle sobre la presión arterial. Klein nos recuerda que la meta estándar de PAM de 65-70 milímetros de mercurio puede ser insuficiente para un hipertenso crónico. Su curva de autorregulación se desplaza a la derecha. Quizás ese riñón necesita 75-80 milímetros de mercurio para empezar a filtrar. Adáptense al paciente, no al protocolo. Paso 2. La evaluación funcional, que es interrogar al túbulo. Entonces, supongamos que ya optimizaste la hemodinamia, el paciente tiene buena presión, está euvolémico, pero sigue en anuria o oliguria severa. Entonces, ¿qué está pasando ahí adentro? Aquí entra la herramienta estrella validada por Chawla en el año 2013, que es el test de estrés con furosemida. Por favor, quiero que entiendan la elegancia fisiológica de esta prueba. Esto no es un tratamiento, es un interrogatorio. Recordemos que la furosemida es un ácido orgánico que para actuar no se filtra y debe ser secretada activamente desde la sangre hacia la luz del túbulo proximal por transportadores específicos que son los OAT1 y OAT3. Este transporte requiere energía mitocondrial y células vivas. Si hay necrosis tubular aguda ya establecida, la maquinaria celular está muerta. La furosemida no llega a la luz y no hay diuresis. Díganme que no es bonito. El protocolo estricto de Chawla es: 1. Verifica euvolemia. No debemos castigar a un riñón seco. 2. Si el paciente no usa diuréticos habitualmente, administra 1 miligramo por kilo endovenoso en bolo. 3. Si el paciente tiene falla renal previa o usa diuréticos, administra 1.5 miligramos kilo EB. 4. La ventana de observación es de 2 horas. Entonces, ¿cómo interpretamos esto de manera sencilla y ordenada? Bueno, si orina más de 200 ml en esas 2 horas, es un éxito. La integridad tubular está preservada, es una oliguria funcional y puedes respirar tranquilo. Si orina menos de 200 ml, el test falló.
Y aquí es donde el estudio original mostró que estos pacientes tienen un riesgo altísimo de progresar a falla renal severa y diálisis. Entonces, insistir con más volumen o dosis masivas de diurético es inútil y peligroso. Paso 3. Aún quedaban pasos. Establecer el diagnóstico diferencial donde buscaremos la congestión. Si el test falla o tienes dudas, no asumas necrosis de inmediato. Lo primero, y por seguridad, es descartar lo mecánico, razón por la cual podemos realizar una ecografía para asegurar que no hay un globo vesical o una hidronefrosis. Pero el concepto que realmente cambia el manejo y que Osterman subraya es la oliguria congestiva. Recuerden la fisiología, ya lo hemos mencionado bastante en este mismo capítulo. El riñón es un órgano encapsulado. Si la presión venosa sistémica aumenta, esa presión se transmite al riñón y termina colapsando la perfusión. Por eso, usen el ultrasonido. Aunque no dominen el protocolo Vexus completo, signos como una vena cava pletórica sin colapso o un flujo portal pulsátil son bastante reveladores. Esos signos nos gritan que el riñón no está seco, está ahogado en presión venosa y lo que le sobra es volumen. Paso 4, la terapia dirigida. Y esto nos lleva al tratamiento que va a depender totalmente del resultado del test anterior. Vamos a ver dos escenarios. El escenario A es el paciente respondedor. O sea, si demostró tener reserva tubular, recordemos, orina mayor a 200 ml, y además tiene signos de congestión, el tratamiento es la remoción de fluidos. Es lo que llamamos desresucitación. Aquí usamos diuréticos no para forzar un número, sino para descongestionar el riñón y permitir que vuelva a perfundirse de manera correcta. Escenario B, el paciente no respondedor. Pero ¿qué hacemos si el test falló? Y aquí la estrategia va a cambiar. Sabemos que hay daño tubular ya establecido e insistir con más diurético o con más volumen solo agrega toxicidad. En este grupo, el manejo es conservador y de soporte, por lo tanto, evitar nefrotóxicos, mantener una perfusión estricta y vigilar. Si la sobrecarga de volumen se vuelve refractaria o aparecen complicaciones, no pierdan el tiempo. La indicación es iniciar terapia de reemplazo renal de forma oportuna. Ahora entremos en el área chica del manejo con diuréticos, porque aquí es donde Osterman, en la editorial de la Intensive Care Medicine del 2024, nos da 4 consejos que cambian la práctica clínica diaria, que suelen omitirse y que marcan la diferencia. Primero, pierdan el miedo a la pequeña subida de creatinina. Y esto es un clásico. Empiezas a secar al paciente y al día siguiente la creatinina sube, 0,3 miligramos decilitros sobre el basal. Aquí todo el mundo entra en pánico y quiere suspender los diuréticos. No obstante, Osterman nos invita a la calma. A menudo eso es un cambio hemodinámico o hemoconcentración y él lo llama pseudoempeoramiento. Y la evidencia nos dice que si el paciente se está descongestionando en términos clínicos, tolerar esa pequeña subida es mucho mejor a largo plazo que dejarlo ahogado en congestión. La congestión mata más nefronas en comparación a esa deshidratación relativa. Segundo, la eterna pregunta: ¿bomba de infusión continua o bolos de furosemida? En el papel, la bomba suena mejor, es más elegante en términos que mantiene niveles estables y evita picos y valles farmacológicos y de diuresis, pero seamos honestos con la evidencia, cuando los estudios ponen las dos estrategias cara a cara, no hay diferencia en mortalidad ni en recuperación renal. La bomba no salva más riñones que los bolos. Mi consejo: úsenla si necesitan un control de volumen más estricto o para facilitar el trabajo de enfermería, pero tengan claro que cambiar de bolos a bomba no es una intervención que por sí sola vaya a cambiar el pronóstico vital del paciente. Tercero, ¿cómo abordamos la resistencia a diuréticos? Es un escenario frecuente. El paciente respondía bien a la furosemida, pero tras un periodo de uso continuo, la respuesta cae drásticamente. Esto no es falla del fármaco, es una adaptación fisiológica de la nefrona conocida como fenómeno de frenada. El mecanismo es simple. La furosemida bloquea la reabsorción de sodio en el asa de Henle de forma sostenida, lo que aumenta la carga de sodio que llega al túbulo contorneado distal. ¿Qué hace este segmento? Se adapta, regulando al alza sus transportadores y aumentando ávidamente la reabsorción. En resumen, el sodio que bloqueamos proximalmente lo recuperamos distalmente.
La solución es el bloqueo secuencial de la nefrona. Esto consiste en atacar dos puntos a la vez. Mantenemos la furosemida para la ASA y agregamos una tiazida como la hidroclorotiazida o la metalozona para bloquear esa recaptura compensatoria en el túbulo distal. El resultado es una sinergia potente que restaura la diuresis. Y aquí la perla de Osterman. Si tu paciente tiene alcalosis metabólica, que es muy frecuente porque la furosemida te hace perder ácido, el fármaco a elegir es la acetoazolamida. Esta actúa en el túbulo proximal y te ayuda por partida doble, mejora la diuresis y dicho coloquialmente saca bicarbonato por la orina corrigiendo el pH. Y por último, el mito de la albúmina como taxi. ¿Sirve efectivamente pasarla junto con la furosemida? Bueno, el metaanálisis de Lee en el año 2021 y citado por Osterman pone los puntos sobre las IES. Efectivamente sí ayuda, pero el beneficio real se ve casi exclusivamente si la hipoalbuminemia es bajo 2 gramos por decilitro. Y claro, si nuestro paciente tiene 3 gramos por decilitro de albúmina, probablemente estamos desperdiciando el fármaco. Pero si tiene 1.8 y es resistente, ahí sí es una estrategia válida. Ya revisamos la evidencia, ahora aterricemos esto para el turno de mañana. Cuando les avisen de esa oliguria de 20 ml hora, antes de actuar, repasen este checklist de 5 puntos. 1. Calculen bien. Usen el peso ideal, sobre todo en obesos. No persigan metas irreales. Recuerden que 500 ml al día es el mínimo fisiológico para barrer solutos. 2. Pausen el reflejo, acuérdense de Proule. El 90% de las veces esa oliguria no es daño estructural inmediato. No corran a colgar volumen o albúmina por ansiedad. 3. Descarten la congestión. En el análisis del Factrial nos enseñó que el fluido en un paciente euvolémico es daño. Miren las venas, si hay congestión, el volumen está contraindicado. 4. Usen el test de Chaula. Si tienen dudas, hagan el test de estrés con furosemida, que es su mejor herramienta para distinguir un riñón funcional de uno dañado. 5. Descongestionen con estrategias. Si usan diuréticos, háganlo bien. Consideren infusión continua para un control estable y usen bloqueo secuencial con tiazidas o acetoazolamida si hay resistencia. Bueno, y la próxima vez que tengan el dedo sobre el botón de la bomba para administrar volumen, porque el paciente orina poco, hágase la siguiente pregunta. ¿Le falta volumen a este riñón? ¿O estoy ignorando un mensaje de éxito fisiológico? Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por apoyarme en este proyecto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto al número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan un buen turno.